Administración social, séptima parte, la propuesta. Es una síntesis que se hace sobre la posible carrera en administración social. Sigue siendo un esbozo. Soy el doctor Ricardo Contreras Soto y vamos a abordar este tema ya tratando de hacerlo más operativo como propuesta educativa. Bueno, no hay que olvidar que estamos en Latinoamérica, que estamos en México y que hay muchos problemas, demasiados problemas. Y estos problemas se han potencializado, se han dado, se han reproducido, se han ampliado y ha sido difícil. 35 años de políticas neoliberales, de capitalismo de maneras abusivas, nos han dado, nos han dañado mucho, ¿no? Se ha incrementado la pobreza, el hambre, hay problemas educativos muy fuertes, hay delincuencia y delincuencia organizada, hay elementos de censura, hay problemas de desaparecidos, hay problemas de violencia, de todo tipo de violencia familiar. Hay problemas con los campesinos, hay bastantes problemas ecológicos, hay abuso infantil, hay trata infantil, hay trabajo infantil, hay una educación que no está hecha para hacer ciencia, para hacer arte, para desarrollar o bueno, ya la palabra desarrollo está fuera de, para, para ser mejores, ¿no? Es nada más la formación es nada más para el mercado laboral y eso pues es muy limitado y no es muy conveniente. Bien, fíjense que este proyecto de administración social viene pues por bastantes elementos que voy a señalar, ya son elementos más teóricos. Entonces viene por una crisis civilizatoria capitalista que se viene dando, donde ya no es sustentable y hay muchas contradicciones sociales, ¿no? Que tienen que ver con los bajos salarios, con, con muchas otras cuestiones que ya hemos tocado en bastantes de los videos que hemos hecho y de los escritos que hemos publicado. Entonces, hay una versión interesante, bueno, entonces de antemano quiero señalar que estamos contra el management. Sí hay cosas que se pueden rescatar, sí, indudablemente, pero de que ahí sea lo único, como se ha establecido de manera hegemónica en el pensamiento administrativo, pues no lo vemos nada bien, mucho menos ese pensamiento único, ya lo habíamos señalado, la eficiencia, la eficacia, la competitividad, la productividad, la rentabilidad, como lo único que se debe pensar, pues no, no estamos de acuerdo. Hay otras corrientes, hay unas corrientes humanistas que hacen una reconsideración dentro de las organizaciones y la forma de administrar esas organizaciones. Está también la línea de crítica de Management Studies. Sin embargo, bueno, pues ha sido muy contestataria, aún no ha generado una propuesta. Nosotros estamos haciendo una de las. Y hay una versión muy buena de administración que ha sido silenciada. Prácticamente está fuera de la escena, del escenario, y alguna vez sí la mencionaron, pero y ahora ni siquiera se menciona, ¿no? Que son las otras tradiciones en administración y organizaciones a las que voy a trabajar y estoy señalando estas demarcaciones porque son importantes. Por otro lado, pues dentro de la propuesta estamos conscientes de las múltiples movimientos sociales, por ejemplo, los que ha pasado en Chile, los que han pasado en, en Bolivia, los que han pasado en el Ecuador, en Argentina, ahorita están en Colombia, precisamente contra las políticas en México ha habido bastante en distintos momentos, es contra son movimientos sociales, pero hay cierta convergencia sobre la lucha contra el neoliberalismo. Bueno, no muy ajeno están los movimientos ecologistas, que son importantes,
el rescate de la selva, el rescate de las aguas, que son importantes y que también están dentro de este planteamiento. Están allí latentes, emergentes. Y por otro lado, también cabe señalar que es importante hablar de las organizaciones populares latinoamericanas. Entonces, las formas de organizarse, estas formas olvidadas, amorfas o pensadas solamente en el pasado y que no han sido tocados ni tanto por la teoría organizacional, ni mucho menos por la forma de administrarlos, pues son también parte de la propuesta que vamos a hacer y que son de las cosas que emergen en términos de la construcción de la administración social. Bueno, dicho lo anterior, pues es una propuesta de una nueva profesión que busca, más que la especialización, una orientación integral a las organizaciones civiles, sociales, económicas y a las comunidades. También una, eh, como una manera de referirnos de ella, aunque no son propiamente empresas, sobre todo esta última. Las demás parecieran ser que son formas de organización, y claro, una forma de organización también es la comunidad, pero vista más antropológica y sociológica. Sin embargo, tenemos para áreas que no han sido atendidas y que ha habido un exceso en hacer licenciados en administración, en mercadotecnia, en finanzas, etcétera, etcétera, pero que no han atendido a estas asociaciones, organizaciones sociales, organizaciones civiles, que son importantes, y esta propuesta está más orientada pues a trabajar con este tipo de organizaciones. Entonces, ya la señalé en el video anterior, tiene que ver con las asambleas, con las asociaciones civiles, con las bibliotecas populares, con los centros de investigación, los centros de jubilados, los centros culturales, los círculos, que son más informales, pero sí se dan. Este tipo de administración social podría ayudar a todos ellos. Los círculos de estudio, los círculos de amigos, los clubes sociales, los clubes deportivos juegan un papel, el club de Leones, el club, en fin, hay muchos clubes a los que podemos atender, a los colegios, a los colectivos de arte, los colectivos de música, los colectivos ecologistas, etcétera. A los comedores que se van haciendo, bueno, que son más de una tradición del sur, a las comunidades, que esto sí es fundamental, que podamos atender a las comunidades, y nos emparenta un poco con los desarrollistas regionales de esta propuesta. Confederaciones, cooperadoras, cooperativas, sobre todo las cooperativas de trabajo, de vivienda, de consumo, de distribución, de producción, cooperativas de producción, coordinadoras, corrientes de pensamiento, emprendimientos sociales, fábricas reapropiadas, federaciones, ya a otro tipo de federaciones de trabajadores, federaciones, foros, a las fundaciones podemos ayudar, a grupos comunitarios, a iglesias, a institutos, a ligas, a movimientos. Traía un capítulo sobre movimientos, pero posteriormente lo abordaré, ahorita no. Las cuestiones de mutuales, la mutualista, las agrupaciones, las simples asociaciones más informales, los partidos políticos, las redes, las sociedades de fomento, los sindicatos, las uniones, las universidades, los colonos o las formas de organización barrial, y nosotros venimos a decir también las cuestiones de pymes, micro, pequeñas y medianas empresas, caben perfectamente aquí, no son tanto negocios, ya argumentamos por qué, y espero pues hacer un trabajo donde señale y vuelva a señalar porque una pyme no es una empresa y no es un negocio. Bueno, entonces son personas, la gente que aspiramos dentro del perfil de egreso, que tienen un conocimiento de base científica, social y humanística. A ver, aquí quiero señalar, no son profesionistas, sí son profesionistas, pero no es más científica, y que tiene conocimientos de saberes ambientales, ecológicos, que sean propositivos, que conozcan las problemáticas de lo que sucede, que sean proactivos, críticos y reflexivos. Proactivos, que se muevan, que no nada más se la pasen lamentando o conociendo que pues no están bien las cosas, entonces hay que hacer algo, y yo creo que pacíficamente podemos hacer muchas cosas. Con conocimientos para poder comprender el contexto social de la economía, la sociedad, la cultura, la política,
por medio de la investigación de campo. Entonces, estamos pensando más en investigadores, estamos pensando más en gente que sale al campo, que no ve a las empresas en las bases de Excel o de INEGI, sino que sale, va, camina, ve las distintas formas de producción y de formas de organización, va a las comunidades, ve las distintas formas de organización popular, por ejemplo, y trata de entender qué es lo que sucede. Pero es importante que salga, que vea, que pruebe, que viva, que entienda qué es lo que está sucediendo, que vea en situ y a partir de ahí, bueno, pues que construya, ¿no? Entonces, ¿de qué se trata? Pues se trata de un sujeto que trata de analizar y sintetizar desde los estudios regionales, desde el sistema mundial, desde la ubicación del territorio, para entender la dinámica de distintos sectores económicos, trabajando en sus problemáticas específicas, considerando las particularidades de su situación, su contexto en el sistema mundial, de sus problemáticas, de sus potencialidades, de las posibles estrategias de cambio y los requerimientos necesarios en su forma de gestión. Ya habíamos señalado y insistimos, esto sería medular, es lo más importante. Que la gente que fuera egresada de administración social son personas que saben organizar y organizarse, que se apoyen en los conocimientos, en el trabajo, para la organización, para mejorar el mundo, para mejorar la sociedad y el hábitat donde estamos. También estamos pensando que esta nueva profesión de administración social son personas conscientes, comprometidas, con un alto grado de ética, con un grado alto de compromiso, de biofilia hacia la vida, hacia el trabajo, hacia sus gentes, hacia su yo colectivo, y que pueden hacer reformulaciones más afines socialmente sobre articulaciones entre organizaciones, en el contexto, en el territorio, en la economía, en la política, los procesos sociales y culturales, que reflexione, discuta, proponga sobre las diversas problemáticas del país y en el mundo. Entonces, este es el actor que queremos, no queremos, ya lo habíamos señalado, no queremos a alguien indiferente, ignorante, inconsciente, desalmado. Queremos gente que esté comprometida, que tenga aspiraciones, que sepa el papel de su localidad, de su región, de su país, de su mundo, de lo que se está jugando. Bueno, esa es la propuesta general de lo que estaría conformada la administración social, ¿no? Indudablemente tiene que ver con estudios de las organizaciones y con sociología de la organización. Y estaría también la cuestión de la formación básica en la administración social y organizacional. Entonces sería administración social organizacional, los fundamentos, la administración ecológica, la administración de la economía social y solidaria, las otras tradiciones en administración y organizaciones, que también tuviera pues fundamentos sobre teoría de la complejidad, para que no todo forzosamente lo vea tan lineal, sino cómo se van dando los distintos procesos de distintas formas. Habíamos señalado también que es fundamental que tuviera una base en ciencias sociales y humanidades, para que pueda interpretar, para que pueda hacer análisis, pero también pueda articular las cosas de manera sintética. La economía con la cultura, con la política, con lo social, con el sistema mundial, con los estudios críticos. Todo esto viéndolo como procesos sociales, que es la parte histórica, pero ya muy analítica, de cómo se va articulando esto con otro, y sintética. Y claro, pues fundamentalmente, bueno, una de las partes que es importante, la administración popular y el sistema mundial. Esta parte es importante, que entendamos las lógicas del sistema mundial. Esto no lo tiene ningún programa. Puede que tengan algunos elementos, puede que tengan, pero es una propuesta relativamente novedosa.
estamos rescatando las otras tradiciones de la administración y de las organizaciones que no están dentro del management. Estamos incorporando la teoría de la complejidad de Morán, de Edgar Morán principalmente, donde se trata pues de que los chavos no piensen tan lineal ni tan inmediatamente, sino que empiecen a tratar de entender o de formular cosas más complejas en los procesos sociales, en los procesos que se van dando en distintas dimensiones, en lo cultural y en lo económico. Estamos trabajando en la formación básica de la administración, ya hicimos alguna propuesta, vamos a continuar haciendo propuestas. Estamos haciendo la administración ecológica, cómo nos articulamos, cuál es la acción, cuál es el trabajo que tiene que hacer el administrador dentro de la ecología y claro, aprender todo el tiempo, y de la economía social y solidaria. Bueno, este es el esquema general que planteamos y que vamos a ir exponiendo relativamente algunos de estos elementos. Bueno, está la administración social y una base que no ha sido tomada en cuenta y que es importante y que no tiene que estar como esquemas de sobrevivencia o esquemas allá en el abandono, no, tiene que ver mucho con la dinámica sociocultural de nuestros pueblos en Latinoamérica. Entonces, la administración social tiene que ver con el tequio, con la milpa. La milpa es una forma de organización de trabajo que tiene distintos impactos, que al rato haré señalamientos. La mayordomía, si bien es una figura de organización dentro de las religiones y de la religión popular, juega un papel muy importante en las formas de distribución de la riqueza. La vuelta a mano, la conquista, la faena, el diálogo de saberes, el encuentro, el trueque, que también ya lo platiqué en el video pasado. Lo que no platicamos fue los caracoles que desarrollaron los zapatistas a nivel administrativo, son muy interesantes que los conozcamos. También los procesos que se están dando en Cherán, Michoacán, donde son formas de representación política que vale la pena que veamos y de compromiso y cómo se elige, cómo se compromete la gente. Hay un aspecto ético, un grupo de aspectos éticos son muy importantes con la comunidad. Entonces son dignos de que los incorporemos a la administración popular y que lo hagamos a través de la investigación de campo para poder entender sus múltiples dimensiones sociales, económicas, políticas, culturales, ecológicas, etcétera. Y dices, ¿por qué ecológicas? No, pues la milpa es una forma de organización de trabajo, pero también es una manera de mantener ecológicamente el terreno, la región, etcétera. Entonces, tiene estos impactos y no se trata de especializar, se trata de integrar, de ir comprendiendo, de ir articulando los saberes en esta complejidad de este mundo que se va dando. Por eso es tan importante esta materia. Entonces tenemos que ver las formas de organización comunitaria, tenemos que buscar las representaciones simbólicas, tenemos que ver los procesos sociales y también ir formulando pues, el buen vivir como posiblemente uno de los fines, de la sociedad. La investigación de campo es importante. O sea, no es que leas, sí, hay que leer bastante. Tenemos que leer los trabajos que se han hecho sobre el techo, la milpa, la mayordomía, etcétera, etcétera, pero también ir a campo, ver qué es lo que se pasa, cómo se involucra la gente, qué significa entrevistar, saber qué es lo que sucede. Y la administración no vista de manera nada más instrumental, sino también ver sentidos que se van construyendo con referencia a los fines, ¿no? Entonces, eso es importante, es estratégico y eso le daría otro giro, otra forma de didáctica, otra forma de enseñanza, otra forma de trabajo colectivo dentro de la administración social. Por el otro lado, está la situación, bueno, ya lo había señalado, que está las otras tradiciones en la administración, ¿no? Entonces resulta que de administración y de organizaciones, pues ha habido muchas cosas. Están las comunas,
Está la comuna morelense, es la que yo he señalado, pero hay muchas otras comunas. Es importante que las conozcamos. Están otras configuraciones, por ejemplo, de una tradición de los anarquismos, el anarcosindicalismo, que juega un papel muy importante, y tenemos entendido que hay organizaciones que con la figura del anarcosindicalismo conformaron en España, por ejemplo, y que hay en otros lugares. Vale la pena que los conozcamos más a profundidad. Están los koljos, están los soviets. Acuérdense que sobre los soviets, Lenin había escrito algo precisamente contra, buscando en las tesis de Abril abrirlos y que tuvieran fuerza, pero bueno, no, ganó la burocracia del partido y se comió esas formas de organizar la producción y la sociedad a través de los soviets. Bueno, está la escuela de Escandinava de Nord, que se llama la calidad de vida, y es anterior a la calidad total. Y la calidad de vida se estaban preguntando por los fines y que era muy importante retomarlo. ¿Y saben dónde se lee? Ya no se lee en ningún lado, no se menciona, no se dice. Predomina el pensamiento único. Entonces, sí es importante rescatar estas otras tradiciones de administración y organizaciones para que nos demos cuenta de otras búsquedas y de otros fines. Bueno, pues está el kibutz, que es el sistema productivo que se ha venido, que ha sido muy mencionado por los israelitas y que vale la pena pues saber cómo se trabaja y qué mística o qué articulaciones simbólicas tienen y además cómo se organiza. Bueno, pues estaba el Calpulli de los aztecas, están las corrientes mutualistas que se dieron en una época y que fueron impulsadas por la Iglesia Católica aquí en América, sobre todo ahí en Celaya, contra pues las organizaciones comunistas que ahí venían tocando a la puerta en las revoluciones. Entonces, bueno, pues se desarrolló el mutualismo, una versión muy cristiana católica, que también se da. Bueno, y hay otras cosas que son muy importantes, otras figuras como el Kula, en antropología de cómo se van intercambiando las cosas, cómo se van dando objetos y por qué es importante recibirlos, porque es una manera de mantener las relaciones sociales entre grupos étnicos, entre familias, entre etcétera. Y está el don y el contradón, que es, de acuerdo a Marcel Mauss, estas formas de intercambio que son y que generan prestigio o que generan confianza o que generan capital simbólico, diría Bourdieu. Y hay otras cosas que son importantes, de otras dimensiones que son fundamentales y que tenemos que verlas, ¿no? Y claro, tenemos que ver a Bourdieu, tenemos que ver a Foucault como dentro de estas líneas que son importantes. Bueno, de manera paralela, indudablemente tenemos que ver el sistema mundial, ¿no? Las contradicciones sociales, el agotamiento de los modos de producción y de los sistemas sociales, de los distintos sistemas sociales. Tenemos que ver las estructuras de poder, las relaciones de poder, las formas de control, los dispositivos. Ahí está Foucault de por medio, los movimientos sociales de resistencia y las otras racionalidades. Podríamos invitar a investigadores nacionales, extranjeros, ajenos al programa, que nos platicaran los que estén trabajando este tipo de cuestiones y de las anteriores también, ¿no? Y no olvidar los procesos sociales, cómo se van dando, cómo se consolidan o cómo se frustran las distintas cosas históricas que se van dando en la administración social. Bueno, tenemos las bases, la formación básica de administración social. Voy a señalar algunas cosas que podemos ya incorporar, ¿no? De la planeación democrática es bien interesante, que ya les platiqué que se nos ayudó ahí a entender, a facilitar técnicas que nos permitan a ponernos de acuerdo todos, a discutir las cosas, a argumentar las cosas, a generar escenarios hacia el futuro y hacer diagnósticos con gente especializada, con gente del pueblo, poder discernir cuáles son los problemas principales y todo eso. Y todo eso tiene que ver con la planeación democrática, el saber hablar, saber argumentar, saber sintetizar,
saber proponer, etcétera, etcétera, que también ya lo mencionamos, tiene que ver con la planeación democrática. La organización democrática es de la misma manera, cómo nos juntamos y cómo vamos estructurándonos de acuerdo a lo que vayamos a hacer, si es con referencia a la comunidad o con referencia a un daño que haya, a un siniestro, a un temblor, o cómo lo vamos a hacer de distintas maneras. Entonces, esta parte de la organización democrática es importante. Entonces, cómo hay que entender primero la estructura o qué se pretende, cuáles son los fines y cuáles son las formas, ponerlo a consideración y todo lo demás, pero sobre todo cómo vamos a trabajar o de qué manera se trabaja o si se puede mejorar el trabajo colectivo. Está el control democrático y esto es importante porque tiene que ver con los observatorios civiles, tiene que ver con transparencia, tiene que ver con el rendimiento de cuentas público, el control democrático, tiene que ver con varias figuras que son importantes. Y la dirección colectiva, ¿cómo vamos a garantizar lo de Cherán que estábamos hablando? ¿No? ¿Cómo vamos a garantizar que vamos a hacer estas cosas? ¿Cómo es una decisión colectiva? ¿Y cómo vamos a canalizar nuestros esfuerzos, a orientar nuestras acciones bajo esa dirección colectiva, ¿no? Donde no es necesario que todos sean, la teoría del líder vendría a perjudicar bastante, aquí son este, decisiones colectivas y la importancia de no tener líderes, sino como los recientes movimientos o los movimientos más fuertes, donde no se busca líder, se busca que todos manejen la información y todos digan para dónde va. Y aquí hay una frase muy bonita del ejército zapatista, ¿no? El de mandar obedeciendo. Es completamente dentro de la dirección colectiva otra manera de pensar este, los cargos o las mandar obedeciendo. De manera paralela tenemos que ver pues, la administración del poder, cómo se va dando esta relación, cómo ver el antipoder como una respuesta para ir quitando los dispositivos de poder y generar otras formas donde sean más justas, más equitativas, menos explotadoras, etcétera. El antipoder como un mecanismo para evitar que se siga reproduciendo el poder, sino que haya otras formas de organización que se vayan consolidando y que eviten que alguien se enriquezca, que alguien predomine en el poder o haga uso o mal uso del poder sobre todo, ¿no? Entonces son otros dispositivos, son otras técnicas, ya habíamos platicado de las importantes técnicas, y sí tienen que llevar dentro de las técnicas los chicos, los jóvenes, pues muchas dinámicas, ¿no? De integración, muchas de consolidación, de afirmación, de superación colectiva, de trabajo colectivo. Entonces sí hay bastantes técnicas, la gente de psicología sabe bastante sobre estas dinámicas. Kurt Lewin impulsó algunas dinámicas grupales, etcétera. Yo creo que es importante aquí saber trabajar para distintos fines, ¿no? Ortológicamente hay ciertas dinámicas para ciertos fines, ¿no? Para evaluar, etcétera. Dilemas de gestión, y es importante esto porque hay cosas que no están dichas y que tenemos que ponerlas y exponerlas públicamente para ponderar colectivamente qué es lo que vamos a hacer. De los dilemas en gestión hablé la última parte del video anterior. Bueno, pues están los fines sociales. Y los fines sociales es lo más importante de todo. Aquí no es la razón del medio, como en la administración de empresa. Aquí los fines son lo más importante. Deben de estar claros, deben de ser, etcétera, lo más precisos, lo más compartidos, los más consensados para poder realizar este tipo de actividades, ¿no? Y ponemos el buen vivir como parte de esos fines. Puede ser llevar el agua, ayudar a la gente, superar la pobreza, mejorar las condiciones de salud, mejorar las condiciones de vida, del hábitat, las condiciones ecológicas, etcétera. Y quiero retomar a Max Weber, que creo que él hace una propuesta interesante con relación a los fines, ¿no? Que puede ser cosas que tienen que ver con lo económico, que puede ser con lo simbólico, con lo material,
o cosas más. Hay cosas que son muy importantes, ¿no? Dar las gracias, despedirte de tu hijo o de tus hijos cuando te estás agonizando, o de tu amor. Entonces, esas, con relación a fines más Weber, nos da una amplitud de lo que puede, para poder hacer análisis, para poder entender muchas de las. Entonces, en la administración social también es basado en la investigación de campo, también hay que verlo. Tenemos que ver la epistemología de los sistemas productivos, lo hace Enrique de la Garza, el doctor Enrique de la Garza, que es muy importante. Y yo creo que también en la administración, Eduardo Ibarra hizo cosas importantes que valdría retomar en este proyecto, que ya son distintas al management. Bueno, están el análisis de las regiones económicas, el desarrollo local, la división social, la división técnica de trabajo. Y hay otras maneras de abordar, ¿no? Por ejemplo, ya no buscaríamos recursos humanos, trabajaríamos de manera colectiva en la organización, ya no es el recurso humano, es la organización. Por otro lado está la mercadología. La mercadología es el estudio de los mercados, y ahí sí es investigación de campo, porque hay poco y no es mercadotecnia, no son técnicas para vender, no, estas son logos para comprender qué pasa en los mercados y su complejidad y sus múltiples relaciones, sus articulaciones y sus sentidos. Entonces, esto podría ser parte, y digo parte porque sé que faltan algunos componentes, pero yo pienso que hay ejes que son muy ilustrativos y muy importantes en la orientación de la administración social en la formación básica o en la administración propiamente. Está la cuestión de la administración ecológica, que es cómo vamos a intervenir, cómo vamos a trabajar en el conocimiento y la conciencia, en la sustitución o la transformación, qué vamos a quitar, qué vamos a dejar o qué vamos a transformar para bien, para regenerar la vida, ¿no? Como los reciclajes y las formas de intervención en las organizaciones y en el medio, no solamente al interno, y también la cuestión que señalábamos también en los videos anteriores, que tiene que ver con este tema de la administración ecológica, cómo vamos a, o administración sustentable, cómo le vamos a hacer para hacer el es decir, cómo cooperar con otras organizaciones para mejorar nuestro entorno. Por otro lado, bueno, pues ya habíamos platicado algo de la administración social, pero ya a nivel más macro, es importante señalar pues el perfil de la economía social solidaria, cómo se dan las plataformas colaborativas, el desarrollo territorial, la solidaridad, cómo se construye comunidad, el uso adecuado de los recursos, el cuidado del medio ambiente, la independencia, el uso de las tecnologías, la viabilidad y la sustentabilidad, la libre adhesión de decisión, la democracia y el beneficio colectivo, ¿no? Entonces, como parte de esa ecología que se da en la organización. Bueno, pues, dicho lo anterior, pues eso es lo que quería platicarles a ustedes. Espero que con estas ideas podamos ir armando la malla curricular y los diplomados para ir incorporando gente en términos pues que sepan de que tenemos que trabajar con la gente para ayudar a la gente para un bien, para vivir mejor todos y todo lo demás. Bueno, pues muchas gracias.